al fondo del mar, he hecho mi maldad, lavo mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad, lavo mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Muy buenas tardes, mis hermanas. Espero que hayan podido tener un buen día, un buen domingo. Espero que hayan podido descansar. Y espero que ahora en este mensaje podamos disfrutarlo juntos. Y como sabes, continuamos en nuestro estudio del libro de Gálatas. Entonces, hoy te quiero hablar de... Estamos viendo que vimos la semana anterior la importancia del evangelio que predicaba Pablo. Y cómo el evangelio es el único que existe, el único que es la clave. Y sabes que lo que vamos a estar leyendo hoy en la Biblia y estaremos estudiando va completamente de la mano con lo que vimos la semana anterior. Es un tema que va unido. Pablo, vamos a ver que va a continuar el tema del evangelio y casi en todo el libro lo vamos a estar viendo. Pero hoy te quiero hablar en específico de una vida transformada y usada para la gloria de Dios. Una vida transformada y usada para la gloria de Dios. Entonces continuamos, como te digo ya, con nuestro estudio de Gálatas y el día de hoy veremos la vida de Pablo. Veremos parte de la vida de Pablo, que él nos escribe aquí en el libro de Gálatas, en los versículos que veremos hoy. Pero no solamente acá, sino que estaremos viendo igual otras porciones de la Escritura. Pero vamos a ver cómo la vida de Pablo cambió radicalmente y cómo Dios lo utilizó. Mira, si quieres acompañarme en tu Biblia, leemos juntos Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 17. Los leemos todos juntos y proseguimos. Dice así el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Veremos más adelante solo una porción del versículo 17, pero estos versículos son los que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a pasar a estudiar los pasajes y más adelante estaremos viendo unos principios bíblicos que podemos adquirir de estos pasajes. Pero sabes que esto espero que enriquezca tu vida y tu conocimiento de la Biblia, pero también tu aplicación de ella. Mira, recuerda que los creyentes en este libro, en Gálatas, los creyentes en la provincia de Galacia, recuerda que Galacia era un lugar y allí habían diferentes iglesias y para esas iglesias Pablo está escribiendo. Entonces estas iglesias estaban tan afectadas por los falsos maestros, recuerda los judaizantes y las enseñanzas legalistas que tenían de agregarles obras a la salvación, o sea, hacían una salvación por obras. Estos creyentes en estas iglesias estaban tan afectados que Pablo necesitaba escribir lo que acabamos de leer. Ahora los vamos a estar estudiando, pero ¿sabes qué? Estos versículos que leímos es una defensa de Pablo. Es una defensa de Pablo ante estos falsos maestros. Y esta defensa también la hace para que los creyentes en esas iglesias confíen más en lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces estos versículos, te lo acabo de decir, son una defensa de Pablo.
no solo de él hacia su persona, sino también hacia el Evangelio. Entonces, imagina, en esta porción esto fue súper importante, porque si Pablo no hacía esta defensa, entonces los creyentes iban a seguir confiando más y más en estos falsos maestros. Pero vamos a estudiar primeramente cada uno de los pasajes para entender las palabras de Pablo, y luego tendremos un principio para aplicar a nuestras vidas. Comenzamos con el versículo número 10. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Está Pablo hablando. ¿O trato de agradar a los hombres? Está haciendo esas preguntas. Está buscando el favor de Dios o el de los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Que él, en este momento, cuando él ya es creyente, cuando él ya fue misionero, ya plantó iglesias aquí mismas en Galacia, ya las había plantado. Pablo no buscaba la aprobación de los hombres. Pablo no estaba buscando ganarse a los hombres, ganarse la opinión de los hombres. Pablo estaba buscando el favor de Dios, o ganarse la aprobación de Dios. Estaba buscando cada vez ser más agradable a Dios. ¿Y por qué dice esto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, Pablo sí buscaba la aprobación de los hombres. Cuando él era parte del judaísmo, de la religión judaísmo, cuando él era parte de esos varones, él buscaba la aprobación de los hombres, como veremos también más adelante. Pero en este momento Pablo no lo hacía. Pablo estaba buscando agradar nada más y nada menos que a Dios. ¿Y sabes qué? Es justamente este pasaje es una introducción a lo que veremos hoy. La defensa a su apostolado, o sea, al hecho de que él es un apóstol, es a su apostolado, su defensa hacia ello mismo y su defensa de ser un enviado de parte de Dios, que es lo mismo que apóstol. Un apóstol es un enviado. Entonces mira, ese es el versículo número 10. Pasamos al versículo número 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Continúa Pablo la defensa y nos dice que primeramente aquí está mostrando Pablo la superioridad del evangelio. ¿Sabes por qué es importante ver esto? El hecho de que Pablo diga, y si tú ves Gálatas capítulo 1, si no me equivoco, más de 2 veces, Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según carne. No lo aprendí de hombre, no me lo enseñó hombre. ¿Por qué Pablo dice esto? Te está mostrando que el evangelio es superior a lo que estaban enseñando los falsos maestros en Galacia. Vamos a ver más adelante que nada más ni nada menos que lo que los judaizantes estaban enseñando eran tradiciones. No eran nada más que seguir ritos y hacer cosas, como sabes. Pero el evangelio que estaba anunciando Pablo no se trataba de hombre alguno. Entonces mira, sin duda el evangelio que Pablo recibió fue de parte de Dios. No lo estamos dudando porque él mismo lo dice. Lo veremos más adelante también, como él recibió este evangelio. Y eso hacía, y también hace que el día de hoy el evangelio sea superior a cualquier otro pensamiento religioso, o cualquier tradición, o cualquier pensamiento filosófico, científico, lo que sea. El evangelio es el único en su clase. El evangelio de Jesucristo es el único evangelio que existe. Si recuerdas el mensaje de la semana anterior, fue exactamente eso lo que hablamos. El evangelio es el único, literalmente, en su clase. El evangelio son las únicas buenas noticias que cualquier ser humano debe escuchar. Acompáñame el versículo 12. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí nos está diciendo Pablo que el evangelio que él estaba enseñando, que él predicaba, no lo recibió de ningún hombre, ni lo aprendió de ningún hombre. Nos continúa mostrando la superioridad del evangelio. Esta porción nos dice que el evangelio no fue creado por ningún ser humano. El evangelio no fue creado por ningún ser humano. El evangelio fue creado por Dios. Lo que los judíos enseñaban era simplemente tradicionalismo. Eso es lo que te quería decir. Lo que los judíos enseñaban no era nada más y nada menos que tradicionalismo. Un padre se lo enseña a su hijo, ese hijo se lo enseña a su hijo, y ese hijo se lo enseña a su hijo, y así por generación tras generación.
nada más ni nada menos que tradición, enseñarle cosas, enseñarles obras a los hijos de generación en generación. Y Pablo, más que nadie, también sabía esas cosas. Vamos a ver más adelante el testimonio de Pablo. Pero es por eso que vemos la importancia, mira la importancia de por qué Pablo dice, mi evangelio no es de hombre, no es según hombre, no fue creado por hombre. Es por eso que te quiero mostrar la importancia de las palabras de Pablo. Recuerda que nada está por demás en la Biblia. Pero es por eso que tú ves en Gálatas capítulo 1 tantas veces que Pablo dice, mi evangelio no es de hombre, no es de carne, no es de humano, porque el evangelio es superior a las tradiciones de los judaizantes, es superior a todas las tradiciones y todo lo que estaban enseñando los falsos maestros en Galacia. Entonces eso es lo importante del por qué Pablo dice que el evangelio no lo aprendió de ningún hombre. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí nos está hablando ya, hay un quiebre en lo que está hablando Pablo y nos dice su testimonio. Dice, porque ya habéis oído de mi conducta. Los creyentes ya sabían la vida anterior de Pablo, los creyentes en Galacia ya conocían cómo su vida fue transformada para la gloria de Dios. Los creyentes en esas iglesias, recuerda que Pablo fundó esas iglesias, Pablo tiene una cercanía tremenda, por eso Pablo dice, porque ya habéis oído. Pablo sabía que esos creyentes ya conocían su vida anterior, ya le conocían de forma como amistosa, de uno a uno, de tú y tú. Pablo confiaba en los creyentes y Pablo directamente les dice, ustedes ya saben cómo me comportaba yo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué significa estas dos palabras? Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Veremos más adelante también en específico. Pero mira, la palabra asolar es súper importante, esta palabra. Esto es lo que quería hacer Pablo con la iglesia. La quería asolar. ¿Qué significa asolar en el idioma original ahí en el versículo? Significa un ejército de soldados que destruye una ciudad entera. Un ejército de soldados que entra a una ciudad y destruye, mata a las personas y destruye la ciudad por completo. Eso es asolar. Eso es lo que Pablo quería hacer con la iglesia de Dios. Imagínate, Pablo en este versículo 13 nos dice su conducta en el judaísmo. Él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él quería destruir a la iglesia de Dios. Él quería destruir a los creyentes. Y sabes que él lo hizo en algunas oportunidades. Él lo hizo. Y vamos a estar viéndolo más adelante, en un par de minutos. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba o tenía superioridad a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era alguien que realmente estaba dedicado al judaísmo. O sea, Pablo no se tomaba en vano la religión, él se lo tomaba a pecho. Y él era superior, él aventajaba a los otros maestros que estaban estudiando al mismo tiempo, los que estaban juntos con él. Y mira, aquí hay una cosa clave igual que te quiero hablar sobre tradiciones de mis padres, dice el versículo. Celoso de las tradiciones de mis padres, termina el 14. Estas son enseñanzas orales que se decían uno en uno, del Antiguo Testamento, pero estas enseñanzas eran creadas por los fariseos, fueron creadas por los judaizantes, fueron creadas por ellos. Y ¿sabes qué? Eran tan detalladas que eran muy difíciles de comprender y eran mucho más difíciles de llevarlas a la práctica. Pablo tenía una enorme ventaja sobre otros judíos. Era tanto que justamente un autor nos habla de esta frase, de las tradiciones de mis padres. Un autor dice, esta era una acumulación descomunal, o sea, gigantesca, de regulaciones religiosas, morales, legales, prácticas y ceremoniales nada fáciles de comprender y mucho menos de cumplir en toda su extensión. Contenía tantos detalles que ni siquiera los eruditos rabínicos más doctos y estudiosos lograban dominarlo, ni en la interpretación ni en la conducta diaria. O sea, era algo tan fuerte, era un contenido tan denso, tan pesado, incluso para ellos los judíos, que eran estudiosos, dice que incluso los rabinos más doctos, o los estudiosos, los más inteligentes, y no la podían entender, interpretar, ni tampoco en la conducta diaria, no la podían llevar a la práctica. Pero ¿sabes qué? Pablo era tan devoto
y se tomaba tan real su religión que Pablo se sabía estas leyes de memoria. Pablo se las sabía de memoria. Y era, como dice, era una acumulación descomunal. Era un contenido gigantesco. Realmente Pablo no estaba jugando. Pablo creía que hacía estas cosas para la gloria de Dios. Eso era. Por eso Pablo tenía una motivación tan fuerte. Pero Pablo estaba erróneo. Gracias a Dios que Pablo estaba erróneo. Pablo realmente no se tomaba en vano el hecho de hacer cosas por Dios. Ojo con eso. Por eso es que Pablo quería destruir a la iglesia. Porque Pablo pensaba que la iglesia era enemigo de Dios, que era un estorbo, que era un problema. Pero mira, quedémonos hasta acá. Y estos versículos nos están hablando ahora del testimonio de Pablo. Y quiero que ahondemos un poco más. Quiero llevarte a la vida de Pablo cuando él era parte del judaísmo. Te voy a estar nombrando un par de versículos. Filipenses 3, 5 al 6. Pablo está hablando en este versículo y dice, circuncidado al 8º día de él mismo. Te está dando sus credenciales. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un fariseo, nos lo deja súper claro. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo nos está diciendo cómo era su conducta antes del cristianismo, cómo era él. Mira, Hechos 8:3 dice, y Saulo era Pablo, Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres? Eran cristianos. Hechos 22, 4 al 5, Pablo nuevamente continúa hablando, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Este camino eran los creyentes, se les refería a los creyentes en el libro de Hechos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer los presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mira lo que hacía Pablo, y él mismo nos está comentando eso. Otro versículo más, el último, Hechos 26, 10 al 11, Pablo continúa hablando, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, de los creyentes, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Te das cuenta de cómo era Pablo antes de ser cambiado por la gracia de Dios? O sea, Pablo realmente quería asolar a la iglesia. Pablo realmente quería entrar y destruir toda la iglesia de Dios. Pablo era un enemigo de Dios. Vemos que Pablo estaba entregado al judaísmo. Él era un fariseo, un sabio del Antiguo Testamento, quien conocía más que nadie el Antiguo Testamento. Y recuerda, él era superior a sus contemporáneos, a los que estaban, a sus maestros, a los que estudiaban con él al mismo tiempo. Era superior. Pero mira, eso es lo que era Pablo antes. Piénsalo un poco, Pablo asolaba, Pablo quería matar, Pablo echaba a las cárceles, Pablo golpeaba a los creyentes, dice, los intentaba hacer blasfemar. O sea, Pablo quería hacer que los creyentes dijeran cosas contra Dios, contra Cristo, contra la iglesia, a ese punto. Y Pablo pensaba que él estaba haciendo eso a favor para Dios, estaba haciendo cosas para Dios. Pero déjame hablarte un poco de su conversión. Pablo, su conversión, la puedes ver en Hechos capítulo 9. Y sabes que, como en los versículos te leí algo de los sacerdotes y de cartas, justamente aquí, en Hechos 9, Pablo estaba yendo a una ciudad, a un lugar llamado Damasco, para conseguirse la aprobación de los sacerdotes para poder arrestar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Pablo estaba confiado yendo a un lugar para conseguir aprobación y poder tomar más presos creyentes y llevarlos a Jerusalén, a otra ciudad, estaba un poco lejos. Y en ese camino, cuando Pablo estaba yendo a Damasco, fue que él tiene su encuentro con Cristo, con nadie más que nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús mismo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo puedes ver en Hechos capítulo 9, si lo quieres leer más tarde. Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo estaba siguiendo
persiguiendo a la iglesia. La iglesia es de Cristo. Cristo mismo lo confrontó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y fue fuerte ese lugar. Dice la Biblia en Hechos 9 que hubo un resplandor. Pablo estaba yendo, estaba montando en animales y estaba yendo con otras personas y fue iluminado del cielo e incluso quedó ciego. Te invito a leer luego Hechos 9 si no lo has leído. Hechos capítulo 9. Y Jesús mismo le dice a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue la conversión de Pablo. Pablo se dio cuenta de que Dios le estaba hablando, de que Cristo le estaba hablando. Ya, no nos quedamos ahí. Una vida transformada. Mira la vida transformada de Pablo. Versículo 15 de nuestro texto. Pablo tiene otra vez un quiebre. Pablo ya no está hablando de su testimonio en el judaísmo, sino que ahora como creyente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí tenemos el quiebre. Pablo ya no está hablando de su judaísmo, está hablando de su cristianismo. Y nos dice que Dios le salvó. Dios le salvó. Cuanto agradó a Dios. Y dice algo importante, que le apartó desde el vientre de su madre. ¿Sabes qué te muestra este pasaje? Que Dios tenía un plan para la vida de Pablo. A pesar de que él era un destructor de la iglesia, mataba creyentes, asolaba a la iglesia, los perseguía, Dios tenía un plan para Pablo. A Dios no se le estaba escapando nada en la vida de Pablo. Nada. Porque Dios ya tenía un plan para él. Dios sabía en qué momento llegar en la vida de Pablo. Recuerda, y no solamente en su vida, sino en tu vida y en mi vida, Dios tiene un plan también. Versículo 16 al 18. Los últimos. Revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasados 3 años. Versículo 18, nos quedamos hasta ahí en el día de hoy. Dios separó a Pablo antes de que naciese para que él fuese un apóstol, para que predicara el evangelio a los gentiles, a las personas que no son judías. Después de su salvación, Pablo no fue enseñado por nadie, por ningún apóstol, por ningún maestro creyente, sino que fue a un lugar llamado Arabia. Fue un lugar llamado Arabia, un desierto. Interesante, fue allí por 3 años. ¿Sabes quién más fue entrenado 3 años? Los 12 discípulos. Los 12 discípulos fueron entrenados 3 años por Cristo. O sea, hay una imagen que estará saliendo por pantalla y este es el lugar en el cual Pablo posiblemente en uno de todos este lugar donde hay un círculo, todo ese contorno, es Arabia. En alguno de esos lugares Pablo estuvo por 3 años. 3 años. ¿Haciendo qué? Teniendo esa revelación. Lo que te dije, lo que leímos. Perdón. En esos 3 años, Pablo pasó estudiando el Antiguo Testamento y fue allí donde fue entrenado persona a persona por Cristo, por una revelación. Es por eso que Pablo puede ser un apóstol. Jesús ya estaba muerto cuando Pablo estaba ahí en la iglesia, en Hechos. Cristo ya estaba muerto y resucitado, ya estaba en el cielo. Cristo no estaba acá, los discípulos estaban predicando y en ese momento fue que Dios llama a Pablo. Por 3 años, Cristo mismo entrenó a Pablo en ese sector que te mostré, en Arabia. Interesante, ¿no? Por eso es que Pablo defiende su apostolado. Por eso es que vemos el hecho de que Pablo sea un apóstol. Pablo estuvo 3 años en ese lugar siendo entrenado por Cristo mismo. Esos son los pasajes que estábamos viendo, que vimos en Gálatas. Entonces mira la importancia de estos pasajes. Quizás fueron un poco densos o un poco largos, pero mira cómo el Evangelio, cómo el único Evangelio de Cristo cambió la vida de este varón, de Pablo. Después de leer todos estos pasajes y estudiarlos, lo más central que vemos es que Pablo, siendo un hombre que asesinaba a cristianos, los metía en la cárcel, fue cambiado por la gracia de Dios. Miremos la vida de Pablo, un varón que literalmente era enemigo de Dios y de la iglesia. Se esforzaba por encontrar cristianos y hacerles mal, como leímos. La vida de Pablo fue transformada. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús, él no hizo nada más que rendirse ante él y dejar de seguir los pensamientos de los hombres. Pablo dejó de confiar en las tradiciones judías, en su fariseísmo y en todo lo que había sido creado por los judíos
y confió en las palabras de Jesús. Pablo confió en las palabras de Dios, en las palabras de Cristo, porque él sabía que Dios tenía un plan. Sabía que era voz de Dios cuando fue confrontado. Pero ¿sabes qué te quiero, lo último, estamos ya concluyendo, qué te quiero mostrar después de leer y estudiar estos textos? Es que simplemente Dios usó la vida de Pablo. Imagínate, una vida entera Pablo estaba en el fariseísmo, en judaísmo, estudiando todo eso, la religión judía, y un día llegó Cristo y le cambió la vida completamente. Solo Dios podía hacer eso, solo Cristo podía hacer eso. ¿Cuál es el punto de esto? Dios usó la vida de Pablo y tenía un plan. Si recuerdas, leímos el pasaje que decía que le apartó desde el vientre de su madre. Dios tenía un plan desde antemano, conocido de memoria. De la misma forma entre tú y yo. Quizás tú no crees que estás viviendo bajo la voluntad de Dios, quizás tú no crees que estás viviendo bajo el plan de Dios, pero Dios tiene un plan para ti y para mí. Y lo más importante, ¿por qué tiene ese plan? Porque Dios quiere usarnos. Eso es lo que te quiero hablar. Dios quiere usarte a ti y a mí, en gran manera. Estoy seguro que tú no estás viviendo una vida de pecado. Estoy seguro que tú estás viviendo una vida que agrada a Dios. Pero ¿sabes qué? Siempre podemos hacer más. Siempre podemos hacer más cosas por Dios. No hay un tope en la vida del creyente. Un pastor tampoco, un misionero nunca te puede decir, no, yo hice todo en la obra de Dios. Eso no existe. Nunca tú y yo vamos a poder decir, Señor, usé todo para tu gloria. Literalmente, si podríamos usar todo, podríamos hasta quedar desnudos y morir por el caso de Cristo, pero ese es el punto. Siempre podremos hacer más cosas por Dios. Siempre podemos dar más tiempo para la iglesia, siempre podemos estudiar más la Biblia, siempre podemos orar más, siempre podemos hacer más, siempre podemos dar más dinero, siempre podemos cualquier cosa. Siempre podremos hacer más cosas para la gloria de Dios. Hermano, creyente, joven, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte en gran manera, realmente. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y quizás tú estás afanado o quizás no encuentras el plan de Dios para tu vida. ¿Sabes qué? Porque quizás estás alejado de Dios. Quizás no encuentras, quizás tú creyente, quizás tú no, dices, no sé cuál es el plan de Dios para mi vida, o tú joven, quizás dicen, no sé a dónde apuntar a futuro. ¿Sabes por qué? Porque quizás estás alejado de Dios. Tú creyente, quizás estás pensando eso, y no es porque no seas salvo, es porque estás alejado de Dios. Vuelve a estar en contacto con Dios, en relación con Dios, en oración, en lectura, en meditación, en mucha oración, y Dios va a estar guiando tu vida. Así es como Dios guía la vida de las personas. Les quiero hablarle a dos grupos personalmente. A los padres. Oye, padre creyente, quiero hablarte a ti personalmente. Tú, padre, tienes que hacer que tu hijo, si tienes uno, o tus hijos, tu hija, lo que sea, amen tanto a Dios que estén dispuestos a rendir su vida al ministerio. Padre, es tu trabajo. Es tu trabajo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que tus hijos no son tuyos, son de Dios. Padre, tus hijos no son tuyos, son de Dios. Sabes muy bien que un día tus hijos saldrán de casa. Pero ¿sabes qué, padre? Madre que estás ahí escuchando, creyente, tienes que hacer que tus hijos amen al Señor. Tus hijos deben amar a Dios. Tus hijos deben amar tanto a Dios que deben estar dispuestos a entregar su vida al ministerio. Pero quizás tú, padre, madre creyente, quizás hasta tú puedes estar siendo un estorbo para la obra de Dios. Quizás tú estás negándole a tu hijo que él desee rendir su vida al ministerio. Y eso es, ¿sabes qué? Es estar en contra de los planes de Dios. Medítalo, padre. Piensa, padre, madre, creyente que estás ahí. Piensa en, soy un estorbo para la gloria de Dios. Quizás, padre, madre, ahí Dios quiere usar a tu hijo, a tu hija, para su gloria. Y quizás tú no le estás permitiendo a Dios hacerlo. Y tú, joven, ¿por qué considera usar tu vida como lo hizo Pablo? Para la gloria de Dios. El ministerio, la obra de Dios, es el trabajo más hermoso que existe, más maravilloso, más dulce, más perfecto, porque fue creado por Dios, fue dado por Dios. Pero fuera de eso, Dios quiere usarnos a nosotros, a cada creyente, a cada área de nuestras vidas. Dios quiere usarnos en servicio en la iglesia, Dios quiere usarnos para enviar misioneros,
Y si no somos nosotros los enviados, nosotros podemos dar de nuestro dinero, nosotros podemos orar por esos misioneros. ¿Entiendes? Podemos hacer cada cosa, que incluso a veces somos muy cortos de pensamiento, de imaginación, para pensar más cosas para hacer para la gloria de Dios. Toma la decisión de decidir, voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida, porque yo quiero ser usado por Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas, y es nuestro trabajo decidir ser usados por Dios. Pablo tuvo su encuentro con Cristo, y Pablo se dio cuenta que era Dios quien estaba hablándole. Tú ya eres creyente, tú no necesitas lo que pasó con Pablo, recibir una luz del cielo. Tienes la Biblia, puedes confiar completamente en ella. Ahí está Cristo, ahí está el corazón, el pensamiento de Dios, el plan de Dios. Tú ya fuiste confrontado por Dios, tú ya eres creyente, ya eres salvo. Entonces debes ser igual que Pablo, toma la decisión de confiar en Dios, vivir en su propósito, en su plan, y dejar ser usados por Dios. Sí, también es como un deber que podemos hacer, es algo que podemos, pero ¿sabes qué? Más que nada es un privilegio. Es un privilegio que podemos ser usados por Dios. Nosotros, humanos insignificantes, pecadores que no merecíamos nada más que la condenación, tenemos el privilegio de poder ser usados por Dios. Piensa en eso. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte en gran manera, al igual que usó a Pablo. Pero es tu responsabilidad decirle, Señor, heme aquí, úsame. O vivir una vida negándole a Dios, diciéndole, no, Señor, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer mis planes. Es algo para que pensemos, hermano. Te invito a que oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por la vida de Pablo. Te agradezco por su testimonio, su ejemplo. Y te pido, Padre, por ese gran impacto que tuvo. Ayúdanos a darnos cuenta de que tú también tienes un plan para nosotros. Ayúdanos a estar cercanos a ti en oración y en lectura. Ayúdanos a pedir consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, para poder estar sirviendo en tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a tener una vida que te agrade, Señor. Una vida que sea en gloria para ti, Señor. Una vida que te glorifique. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que tú quieres utilizarnos para tu gloria. Te agradezco, Señor, por el ejemplo de Pablo, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder dejarnos ser usados para tu gloria, Señor. Te agradezco por mis hermanos y te pido por los que no te conozcan y que estén escuchándonos nuestras predicaciones. Te pido por la salvación de sus almas. Te agradezco por tu palabra, Señor. Te amamos, Padre, y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos Mi Roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Hola hermano, el día de hoy, como es habitual, tendremos nuestros tres grandes y partiremos hablando por nuestro misionero, ¿no es cierto? Y la familia en realidad de la familia Moncada Muñoz, quienes tienen el desafío de plantar la iglesia a la cruz. Ellos actualmente están haciendo discipulado online y están teniendo un buen alcance del evangelio con las personas que les están siguiendo. Ellos tienen dos peticiones de oración y una es que Dios pueda proveer un local para que ellos puedan plantar la iglesia físicamente en algún sector de Cerro Navia o alguna de las comunas que la colindan. También ellos piden la oración por cada una de las personas que está escuchando y está haciendo los discipulados vía online. Que Dios bendiga a la familia Moncada Muñoz. También en esta ocasión estaremos hablando acerca de la comuna de Providencia. Esta comuna fue fundada por el presidente Federico Errázuriz el 25 de febrero de 1897. Actualmente tiene 142.079 habitantes y tenemos dos peticiones de oración. Una es que Dios pueda poner en el corazón de algún seminarista que pueda ir a plantar una iglesia a aquel lugar. También por los 142.079 habitantes que residen en la comuna, que en su mayoría, ya sea que por cultura, ¿no es cierto?, o por tradición, se confiesan ser católicos. Así que Dios pueda enviar lo más pronto posible, ojalá, a algún seminarista para poder plantar una iglesia en aquella comuna. También hoy día estaremos hablando de uno de los países de Sudamérica llamado Surinam. Este país colinda con Guayana Francesa y también con Brasil. Aquel país fue fundado el 25 de noviembre del año 1975. Hay 4 religiones predominantes en ese país que actualmente tiene 575.991 habitantes. Estas religiones son los católicos, los hinduistas, musulmanes y protestantes carismáticos. Las peticiones de oración es que Dios pueda, ¿no es cierto?, pueda llevar a más misioneros a aquel lugar para que puedan ser de utilidad para alcanzar, ¿no es cierto?, a los 5 grupos culturales que existen en este país. Estos son los javaneses, la comunidad india, los chinos, los negros buch y los loaisianos, que son los indígenas originarios de aquella isla. Que Dios también pueda liberar y pueda, a través del Evangelio, llevar a la verdad a esta cultura o segmento de la población llamado negro buch, que practican la brujería, el ocultismo y el vudú. También que Dios lleve paz a Surinam, ya que este país ha sufrido de diversos conflictos, los cuales ha golpeado fuertemente su economía. También orar para que Dios envíe más obreros y que estos puedan alcanzar a las diferentes comunidades y religiones que no están cerca de la verdad. Estos son los tres grandes del día de hoy. Que el Señor les bendiga.